mujer embarazada y sus dos hijas desaparecen sin dejar rastro. 3 días después, millones de personas observan a un padre pedir ayuda delante de las cámaras. Lo que nadie sabía es que la respuesta estaba delante de todos. Y aún así tu familia ha desaparecido. Eso fue exactamente lo que Chris Watts contó a la policía la tarde del 13 de agosto de 2018. Un padre preocupado, un marido desesperado, un hombre que supuestamente no entendía qué estaba pasando. Pero había un problema. Mientras hablaba delante de las cámaras, algo no encajaba con su versión. No era lo que decía, era cómo lo decía, cómo miraba, cómo reaccionaba y sobre todo lo que hizo después de un simple llamada telefónica, una llamada que parecía insignificante, una llamada que acabaría destruyendo toda la historia que había construido, porque aquel hombre que pedía ayuda para encontrar a su familia escondía un secreto mucho más oscuro de lo que nadie podía imaginar en ese momento. Y cuando la verdad salió a la luz, Estados Unidos entero quedó paralizado. Desde fuera, la vida de Chris Watts parecía perfecta. Vivía en una casa grande en Colorado. Tenía un trabajo estable, una esposa llamada Shannon, dos hijas pequeñas, Bella y Celeste, y un tercer bebé en camino. En redes sociales todo parecía felicidad, vídeos familiares, sonrisas, celebraciones, lo normal, lo que tenemos cada uno, ¿no? Fotos de vacaciones, la imagen de una familia que había conseguido el sueño americano. Pero las apariencias pueden ser peligrosas, porque muchas veces las peores historias no empiezan en callejones oscuros, empiezan detrás de puertas perfectamente normales. Mientras amigos y familiares veían una familia feliz, la realidad era muy distinta. Las deudas crecían, los problemas matrimoniales aumentaban y Chris comenzaba a alejarse emocionalmente de su familia. Pero había algo más, algo que casi nadie sabía. Chris mantenía una relación con otra mujer y aquello cambiaría absolutamente todo. La madrugada del 13 de agosto, Shannon regresó de un viaje de trabajo. Llegó a casa alrededor de 2 de la mañana. Las cámaras de seguridad de una vecina la captaron entrando. Fue la última vez que alguien la vería con vida. Horas después ocurrió algo extraño, muy extraño. Chris salió de casa antes de lo habitual, cargó objetos en su camioneta y se marchó hacia una zona de trabajo de la compañía petrolera donde él trabajaba. Nada parecía sospechoso, al menos al principio, pero mientras él estaba afuera, los mensajes comenzaron a acumularse. Llamadas sin responder, citas médicas perdidas, silencios absolutos, y una amiga de Shannon empezó a preocuparse mucho, tanto que decidió ir personalmente a la casa, porque no era algo común que Shannon no contestara, que no estuviera presente. Lo que encontró ahí activó todas las alarmas. El coche seguía en el garaje, las pertenencias estaban dentro, pero Shannon y las niñas habían desaparecido. Entonces llamó a la policía y sin saberlo, acaba de poner en marcha la cuenta atrás para descubrir la verdad. Cuando Chris llegó a casa, encontró patrullas frente a la vivienda y cámaras, muchas cámaras. La policía comenzó a revisar la casa. Todo parecía extraño, demasiado extraño. No había señales de lucha, no había puertas forzadas, no había pruebas de una huida voluntaria. Nada tenía sentido. Entonces ocurrió algo que cambió la investigación. Un vecino invitó a la policía a revisar las grabaciones de seguridad. Chris también estaba presente y mientras observaban las imágenes, su comportamiento cambió. Cruces de brazos, movimientos nerviosos, miradas constantes, respuestas extrañas. El vecino lo notó de inmediato. Los agentes también. No parecía un hombre preocupado por encontrar a su familia, parecía alguien preocupado por otra cosa. Y aquello solo era el principio, porque aún faltaba la llamada que iba a destruirlo todo. Los investigadores comenzaron a revisar cada detalle, cada movimiento, cada registro, cada conversación. Y entonces descubrieron algo. Chris había realizado varias llamadas que no encajaban con la historia que estaba contando. Entre ellas, conversaciones relacionadas con la mujer con la que mantenía una relación, mientras supuestamente buscaba desesperadamente a su esposa desaparecida. Aquello levantó sospechas enormes.
Pero no fue solo la existencia de esas llamadas, esos registros. Fue el momento, la frialdad, la falta de emoción, de simpatía, de conexión, la sensación de que algo no cuadraba. Si tienes pareja, te imaginarás de lo que estoy hablando. Los investigadores empiezan a presionar cada vez más y cuanto más hablaba Chris, más contradicciones aparecían. Las historias comenzaban a derrumbarse lentamente, pero de forma inevitable. Llegó el momento que Chris llevaba días intentando evitar sentarse frente a los investigadores, solo, sin cámaras de televisión, sin vecinos, sin amigos, solo él y las preguntas. Al principio intentó mantener la misma versión, pero la presión claramente aumentaba. Las horas iban pasando, las pruebas aumentaban y las respuestas empezaban a agotarse. Cada pausa parecía más larga, cada explicación sonaba menos creíble, hasta que finalmente ocurrió. Chris confesó, pero incluso entonces no contó toda la verdad. Durante horas intentó minimizar lo ocurrido, intentó justificar lo injustificable, intentó controlar el relato a su manera o a su manera de verlo, pero ya era demasiado tarde, porque los investigadores conocían mucho más de lo que él imaginaba y la verdad completa estaba a punto de salir a la luz. Cuando se conocieron todos los detalles del caso, la reacción fue inmediata. Millones de personas no podían entender cómo alguien podía mantener una doble vida de aquella manera. Cómo una familia aparentemente perfecta podía esconder una tragedia tan enorme. Y sobre todo, cómo un hombre que apareció ante las cámaras pidiendo ayuda era en realidad la persona que más sabía sobre aquella desaparición. Pero quizás la parte más inquietante de toda esta historia no sea el crimen, ni la investigación, ni siquiera la confesión. Quizás lo más perturbador sea recordar que durante días millones de personas observaron a Chris Watts en televisión y nadie podía imaginar la verdad que escondía detrás de aquella apariencia tranquila. Aunque había una pista, una sola pista, una llamada, la llamada que terminó delatándolo, los investigadores ya no creían una sola palabra de Chris Watts. Las contradicciones se acumulaban, las pruebas también, y finalmente, durante el interrogatorio, la historia se derrumbó. Primero intentó culpar a Shannon. Afirmó que había perdido el control después de una discusión, pero los investigadores siguieron presionando y poco a poco apareció la verdad, una verdad mucho más terrible. Aquella mañana, Chris había acabado con la vida de su esposa embarazada. Después subió a sus dos hijas en la camioneta. Las niñas seguían vivas y durante casi una hora viajaron junto al cuerpo de su madre. Ahora quiero que pienses y que te imagines ese trayecto. Imagínate que se te puede ocurrir a ti. Imagínate que lo estés sufriendo. Silencio, oscuridad, y dos niñas que no entendían lo que estaba ocurriendo. Uno de los detalles más perturbadores de todo el caso, cuando llegaron a una zona aislada perteneciente a la empresa donde trabajaba, la tragedia alcanzó su punto más oscuro. Lo que ocurrió ahí conmocionó incluso a investigadores acostumbrados a ver los peores crímenes. Durante días, los equipos de búsqueda trabajaron sin descanso. Finalmente encontraron los restos de Shannon y poco después localizaron a Bea y Celeste. La noticia recorrió Estados Unidos en cuestión de horas. La desaparición que había mantenido a millones de personas pendientes se convirtió en uno de los casos criminales más impactantes de la década. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre aparentemente normal había destruido toda su vida? Los investigadores reconstruyeron los meses anteriores y descubrieron algo inquietante. Chris quería empezar una nueva vida. Tenía una relación con otra mujer. Estaba cansado de los problemas económicos, de la responsabilidad, del matrimonio, de la vida que ya tenía, que habían construido juntos. En lugar de enfrentarse a la consecuencia de una separación, tomó una decisión irreversible. Tomó esta decisión terrible que acabó destruyendo varias vidas y también la suya, porque lo que creyó que sería un nuevo comienzo terminó convirtiéndose en una caída imposible de detener. A veces imaginamos que los monstruos son fáciles de reconocer. Pensamos que tienen una mirada diferente, que actúan de forma extraña, que dejan señales evidentes. Pero casos
como este recuerdan algo incómodo. Muchas veces no parecen monstruos, parecen vecinos, compañeros de trabajo, padres de familia, personas completamente normales como tú y yo. Y quizás por eso esta historia sigue provocando escalofríos años después, porque detrás de una casa normal, de unas fotografías familiares normales y de una sonrisa aparentemente normal, se escondía una verdad que nadie quiso ver hasta que fue demasiado tarde. Chris Watts intentó construir una mentira perfecta, pero bastó una llamada, una cámara de seguridad y unas pocas preguntas, porque todo se derrumbó. Y cuando la verdad salió a la luz, ya no quedaba nada que salvar. Pero hay algo que no hemos contado, porque cuando este caso parecía completamente resuelto, investigadores, periodistas y miles de personas comenzaron a hacerse una pregunta inquietante. ¿De verdad nadie vio venir lo que iba a ocurrir? Durante años se han analizado vídeos, mensajes, publicaciones y conversaciones buscando señales que pudieron hablar por sí mismas, pudieran haber anticipado la tragedia. Y cuanto más se profundiza en la historia de Chris, más dudas aparecen. ¿Fue una decisión impulsiva o todo había comenzado mucho antes de aquella mañana? En el próximo episodio vamos a reconstruir las señales que todos ignoran, qué es lo que ha pasado realmente, cómo ha pasado, y algunas de ellas resultan mucho más perturbadoras que la propia confesión. No te pierdas el próximo episodio, los señales que todos ignoran, aunque nos cueste y nos ha costado hacer este vídeo, este serie, es muy trágico. Vamos a desvelar la verdad, todo lo que se sabe, todo lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, todo lo que se sabe a hoy día, 2026, a la grabación de este vídeo. Quédate, que lo que se viene es mucho más perturbador que antes. Hasta nosotros mismos, a mí mismo, me cuesta narrarlo. Se siente muy pesado. En fin, lo vamos a ver en los próximos vídeos.